El ingreso quiere decir dos cosas. O que no quieren abrir nomás sus correos y me están solicitando, o son nuevos. Ahí está la duda. Y es conveniente ingresar por el enlace del correo, como siempre decimos, porque para que no estén así molestando cada rato. No es que sean molestias, ¿verdad? Pero es que se corta la clase y todavía no iniciamos. Bien, todos ven mi pantalla donde están los intentos, ¿verdad? No era ahí donde tenía que ingresar, era aquí. Aquí está. Este es el cuestionario. Voy a ampliar más para que puedan ver mejor. El cuestionario de Platón, que nos faltaba, y después de Aristóteles. Ahí está. Yo voy a preguntar y ustedes pueden responderme, ¿sí? Bien. Así que es como se interrumpe, ¿verdad? Bien. El número 1 dice, la parte irascible del alma, según Platón. Dice, representa los deseos y pasiones sensibles, representa el valor y la voluntad y no nos permite conocer las ideas y dirigir nuestra conducta o ninguna de las anteriores. Pueden responder nomás así, pues, sin ningún problema. ¿No sería la A? No sería la A. La A se refiere al alma concupiscible, las pasiones, el sexo, el comer, todo. Se refiere al valor y la voluntad, al guerrero, a la fortaleza. B, opción B. Ven cómo no está así directo como dice el texto, pero hay que interpretar el valor, la voluntad, la fuerza, la valentía también del soldado, la fortaleza del soldado. Tienen que ver ese esquema que viene, tipos de ciudadanos. Los gobernantes que tienen como valor la templanza, la prudencia como valor. Y es el tipo de ciudadano, los gobernantes, de esa forma. Después tenemos a los guerreros que tienen el alma irascible. Por supuesto, me olvidaba del nivel 1, voy a repetir nuevamente. Del nivel 1, los gobernantes tienen el alma racional. Tienen el alma racional y su valor es la prudencia. Después, y son los gobernantes. En el segundo lugar está el alma irascible, que tiene como valor la fortaleza, que es el que estamos analizando, y es característica de la clase obrera. Y en tercer lugar está el alma concupiscible, que tiene como valor la templanza. Y ahí está con respecto a las pasiones, a los valores, y es el pueblo o los artesanos, dice el texto. Artesanos productores. Pertenece a esa clase social. Bien, el punto 2 dice la virtud que corresponde a la parte racional del alma. Ahí está, la virtud o valor. La prudencia. La prudencia, acabamos de decir. Perfecto. La dialéctica tiene como objeto el conocimiento de la dialéctica. El B sería, profe. D o B dijiste. El mundo inteligible. El último, el mundo inteligible. Excelente. Sí. A través de la dialéctica, que es el método platónico, se alcanzan las ideas inteligibles del mundo de las ideas. No olviden esto. Por cierto, hay una prueba, esto son ya pruebas, ¿verdad? Pero hay otra prueba de 50 puntos que no tiene puntaje, pero que no tiene valor. O sea, no va a sumar para el ingreso. Pero hecho por los docentes de la Casa Central. Y eso es interesante porque les va a poner más a prueba a ustedes. Pero tienen que prepararse un poquitito más. Pienso nomás si es que ustedes aceptan hacerla el sábado. Todo el día sábado ustedes pueden rendir ese examen en un intento, así como esto que estoy poniendo, pero solamente el día sábado. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Sí, profe. Está bien. Perfecto. Si alguien tiene algún problema, perfecto. Si alguien tiene alguna dificultad y me dice, profesor, yo ese día justo no puedo,
le voy a dar en otro momento. No hay ningún problema en eso. Pero es nada más para que todos estén rindiendo en ese mismo día. Y no que yo ponga los cuestionarios, ¿verdad? Y ni siquiera un cuarto del total rinda, ¿verdad? Esto no suma puntos, estos son pruebas nada más. Sigo. Intentó influir en el rey. ¿En qué rey? Dice. Platón, y esto no vimos. No vimos. Intentó influir en el rey Dionisio de Siracusa. Esto no vimos, así que estoy poniendo la respuesta. No importa. Algunas cosas me voy a olvidar. Sí. Incluso esta pregunta ni siquiera puede aparecer porque ni siquiera está en el programa. Bueno, dice, en el mito de la caverna la idea del bien está representada por... ¿Sí? En el mito de la caverna, ¿sí? ¿El fuego podría ser? No, el sol. El sol, no. sí. El sol. De a poco, es que sale de la caverna el esclavo y empieza a mirar al sol alrededor hasta que puede mirar al sol, que es la idea de bien. Eso dice el mito de la caverna. Según Platón, la matemática, dice, ninguna de las anteriores, ambas es conocimiento estricto, es decir, universal y necesario, no es un conocimiento absolutamente radical y reflexivo. Esto así directo no vimos, pero es la opción... El C. C, sí, exactamente. Opción C. Perfecto. En el paralelismo entre las almas y las clases sociales, eso que vimos recién, a la parte irascible le corresponde el alma irascible. ¿A quién le corresponde? Los A la clase gobernantes. guerrera. A los guerreros. No está la respuesta, entonces ninguna de las anteriores. No está la respuesta. A los guerreros. A los gobernantes, el alma racional. A los artesanos, el alma concupiscible. Y a los guerreros, el alma irascible. Sí, es un pequeño engaño, ¿verdad? Sí. Los términos universales tienen como correlato directo. Los términos universales tienen como correlato directo. No es tan comprensible. Cuando yo digo de los términos universales, me refiero a las ideas en el topos uranos, o sea, en el mundo de las ideas. La idea de hombre, por ejemplo, ¿a qué le corresponde en este mundo? El correlato a este mundo. Objetos sensibles sería. Objetos sensibles, exactamente. Del mundo sensible, sí. No es tan clara o no es tan claro el enunciado, pero esa es la intención. Quiere decir lo mismo en otros términos. Tal vez sea un poco más sistemático, un poco más ordenado, tal vez, o no. Pero eso puede que sea en un lenguaje un poco más elevado de filosofía. Pero estas son las jugadas que hay que hacer. Sí. Según Platón, si el relativismo fuese cierto, ninguna de las opciones, dice, tendría sentido la enseñanza, todos tendrían acceso al conocimiento objetivo, habría sabios e ignorantes. ¿El C podría ser, prueba? Todos tendrían acceso al conocimiento objetivo. Sí, es el C, perfecto. ¿Por qué? Porque con tu opinión ya vas a acceder al conocimiento, porque es relativo, todo relativo. Y no es así, como todos sabemos. Dice después, según Platón, solo existen realidades individuales espaciales. Claro, la afirmación debe ser verdadera. Solo existen realidades individuales espaciales temporales sometidas al nacimiento y a la muerte. No son realidades, obviamente. La realidad la componen entidades aespaciales, o sea, atemporales y eternas, que no están en este espacio y en el tiempo, y son eternas, dice. Esa es la verdadera realidad para Platón. Las ideas se puede identificar con los pensamientos o conceptos que las personas tienen de las cosas. Las ideas pueden identificar los pensamientos con los conceptos.
Mira que este también tendría cierta validez, pero la realidad, la verdadera realidad es del mundo de las ideas. Aquí esto, la D más o menos va por ese sentido, pero el hombre en vida en este mundo nunca va a alcanzar la realidad de las cosas. Nunca puede alcanzar. Sí, nada más algunas sombras, el mundo de las sombras. La idea más importante es, dice, esta también es importante, hablando, La la idea idea del del bien. bien, la idea del bien. Estuve yo leyendo el examen que se preparó en la casa de estudios y esta también es, esta pregunta, muy importante. El valor más importante para Platón es la idea de bien, ¿sí? Y se representa con el sol en el mito de la caverna, ¿sí? Platón considera que el conocimiento sensible, dice, es un conocimiento objetivo, es un conocimiento estricto, conduce al relativismo. Conduce al relativismo. Y sí, porque es lo que se ve, es lo que se percibe por medio de los sentidos. Y los sentidos, en este mundo, ¿verdad? Vos ves algo y parece que ya es, pero en realidad aquí nada es. Este mundo es el mundo de la ilusión, el mundo de las sombras. Los verdaderos seres están en el mundo de las ideas para Platón. Entonces conduce nada más a una mera opinión, a la doxa. Profesor, Sí, te escucho. Platón no estaba en desacuerdo con los sofistas y los sofistas tenían pensamientos relativos. Sí, pero te voy a dar un ejemplo para que te des cuenta. Sí. La idea de caballo no está en el caballo. La idea de un caballo no está en el caballo, está en la mente. En realidad está en el mundo de las ideas para Platón. Sin embargo, los sofistas ven el caballo, solamente al caballo. No ven la idea de caballo. Se quedan con Ya eso. entiendo, ya Porque solamente, gracias. porque solamente se basan en lo que ven, en lo que sienten, en lo que perciben y no en lo que son las cosas. Para ellos las cosas luego no tiene sentido. Por eso es que en el mundo sensible solamente vamos a tener ideas, opiniones y no las verdaderas ideas. Le decía un sofista a Platón, yo solamente veo al caballo, le dice, y no veo la caballerosidad, le dice. ¿Y dónde está la caballerosidad? Y bueno, no existe en este mundo, solamente existen los caballos. Dice. Sí, así le decían los sofistas a Sócrates, perdón, a Platón. Y Platón le respondía que ellos no tienen esa capacidad de alcanzar a ver la idea, o sea, a captar la idea. Bien, Platón cree, solo sabemos que el alma es inmortal gracias a la religión. El alma existe, pero desaparece con la muerte del cuerpo. ¿Es posible demostrar la inmortalidad del alma? La respuesta A podría ser, según Platón. Sí, la respuesta A. La respuesta A. Me hace dudar un poquitito con la D. Profesor, Es posible demostrar la inmortalidad del Profe, alma. No no se es puede demostrar. posible demostrar la inmortalidad del alma. Y tengo la duda ahí, tengo la duda. Pero ¿de qué forma va a demostrar Platón? No puede tampoco. Platón demostró la trascendencia del alma con un esclavo que no sabía de geometría, pero entró en según lo que yo había leído. Sí, y vos sabés que me hace dudar mucho, porque él no habla de religión, ¿entiendes? No, No no. habla de religión. Tiene un Dios, pero que ese Dios solamente sirve para ordenar las cosas. El demiurgo. ¿Es cierto? Bueno, me retrotraigo la D. ¿Cierto? ¿Cierto? El punto de vista ontológico que defiende Platón influirá no influirá en su concepción del hombre, su concepción materialista del hombre, su defensa del dualismo antropológico. ¿Me dicen? Para no equivocarme más. No. Su defensa del dualismo antropológico. ¿Por qué? Por el dualismo, pues. Acá todas las cosas están de a dos. Están en este mundo sensible y están en el mundo de las ideas. Las verdaderas están en el mundo de las ideas. También el alma. Todas las cosas.
La silla, por ejemplo, la silla verdadera está en el mundo de las ideas. Acá solamente tenemos apariencias. Lo mismo pasa con el hombre. El alma del hombre está en el mundo de las ideas. La verdadera, o sea, el verdadero hombre. Por eso es que su defensa del dualismo antropológico, ahí se funda. El demiurgo para Platón, y hablando del Dios ordenador, ¿verdad? El demiurgo para Platón dice la inteligencia ordenadora que plasma las ideas en la materia informe, que no tiene forma, para crear el mundo sensible. Ahí está. El Dios ordenador. Defendió para la idea, para la sociedad ideal, dice, defendió la desaparición de las clases sociales, la existencia de las clases sociales, la división de las clases sociales atendiendo a la diferente relación entre las personas con las fuerzas productivas. Me quedaría con la A. En la realidad, ¿verdad? La existencia de las clases sociales. Ah, bueno. Sí, por la clase gobernante, por la clase de guerreros y la clase de los artesanos o productores. Sí, y lo último no, justamente por la cuestión del marxismo. No habla de la fuerza productiva. Profe, Bueno. porque él decía también que era el gobierno de los mejores, ¿verdad? Sí, gobierno de los mejores, o sea, los gobernantes deben ser los mejores, sí, en ese sentido. Sí. Bien, en Aristóteles encontramos también cuestiones importantes como la esclavitud. Aristóteles defiende la esclavitud. ¿Por qué defiende la esclavitud? Porque esa es la forma en que está dada la forma de gobierno que él propone. Y en esa época lo más normal era la esclavitud. Hoy en día lo condenamos a Aristóteles por eso, ¿verdad? Pero lo hacemos en vano. ¿Por qué? Porque su contexto era eso. A pesar de que los sofistas defendieron los derechos humanos, la democracia, en la democracia. Los escritos platónicos tienen forma de diálogos, muy bien. Fedón, por ejemplo. La influencia más importante en el pensamiento platónico es la de Sócrates, muy bien. ¿Sí? No hablamos de esto, pero ya deducimos. Así va a ser el examen de ingreso. Ojalá no sea así, pero por lo general es así. No todos los ítems, hay ítems muy fáciles, muy fáciles. Según Platón, todo lo cambiante y compuesto, dice, excepto el alma, está necesariamente abocado a la muerte. Está necesariamente abocado a la muerte, profe. Sí, exactamente, sí. ¿Podrá ser en un tiempo futuro dejar de morir? No. Todo perece, salvo las ideas, en el caso del hombre, el alma. Ah, sí, el A. La A. La opción A es mejor. Pero dice todo lo cambiante. B. Me quedo con la B. Sí. Porque ahí dice todo lo cambiante y el alma no cambia. El alma es eterna, sin principio ni fin. Entonces, estamos hablando de las cosas cambiantes. Sí, me corrijo. Dualismo antropológico que encontramos en la filosofía platónica tiene antecedentes claros. Fue de el dualismo antropológico que encontramos en la filosofía platónica tiene antecedentes claros como de las de y no está nuestro amigo Pitágoras. Entonces no existe. Porque ven, aquí está el mundo sensible y el mundo de las ideas. Y hasta ahí. El orfismo sí. Sí. Acá no habla de que sea una filosofía, entonces es el orfismo. El orfismo es la doctrina religiosa que sostiene la transmigración de las almas. Eso está impregnado en el pitagorismo y también en el platonismo, o sea, en Platón. El orfismo, sí. No sé si hablamos de esto, pero tuvimos que haber hecho. De ahí extrae Platón la transmigración de las almas. Extrae de Pitágoras y los pitagóricos del orfismo. En el mito de la caverna, las sombras representan las cosas sensibles. Sí, ya quería decir eso. Disculpame, me adelanté. Sí, es sencillito, por eso es que me adelantaba. La parte más excelente del alma es
Ahí sí les dejo. Racional. Perfecto. Racional. Racional. Excelente. En la sociedad ideal debe gobernar. La clase El pueblo. aristócrata. Perfecto. Sí, sí, sí. Excelente. Para Platón, según Platón, si existe el conocimiento siempre verdadero, es una condicional. Entonces, si existe, es la condicionante, ¿no? Deben existir entidades absolutas e inmutables a las que les llaman ideas o formas. Es la que más se aproxima. El relativismo es cierto, solo existe el mundo sensible. Me adelante, perdón. Bueno, ¿saben por qué medio dudé? Por la palabra formas, y la forma es un término aristotélico, por eso es que dudé un poco. Según Platón, Platón fundó la escuela filosófica llamada La academia. la Academia, debido a los campos de Academus. Y Aristóteles, Liceo. El liceo. El Liceo, perfecto. Hay algunos que están estudiando, ¿eh? Ya. La teoría de la reminiscencia. No sé si hablamos con ese término. La reminiscencia es la teoría del... Bueno, después de que responda. Permite explicar el conocimiento estricto, defiende que conocer es recordar lo que nuestra alma vio en el mundo inteligible al encarnarse, antes de encarnarse. Ninguna de las anteriores, ambas. La opción B, profesor. La opción D de dedo o D, B. D, B, B. B. B, perfecto. Sí. No Eso. es ambas, profe. Y eso estaba pensando. Permite explicar el conocimiento estricto. Porque conocer es recordar. Sí. Sí, Por eso te decía, profe. sí. Tenés razón. Tenés razón. Ambas. Justamente estaba leyendo y me pregunté, ambas, sí. Fíjense que si aparece ambas así, le va a hacer dudar. A pesar de que por ahora ya no ponen más estas opciones que dicen ninguna de las anteriores, todas las anteriores o ambas. O la opción A y B. Ya casi no se pone. Así que no se preocupen por este tipo de trampitas. La fortaleza es una virtud que corresponde al alma. Fortaleza. Irascible. Irascible. Irascible, muy bien. De los guerreros. El mito de la caverna expresa fuertemente una teoría antropológica, una teoría religiosa, una concepción moral y política. Una teoría antropológica. El hombre que está en una cárcel, que se libera y alcanza justamente ver las ideas como son. El conocimiento más excelente para Platón es La dialéctica, profe. La matemática. La dialéctica es un método para conocer las ideas. Y como todo en la matemática son ideas, todo, no existe nada concreto en la matemática. El profesor Rinky se va a alegrar por esto, ¿verdad? Entonces las matemáticas son perfectas, son conocimientos perfectos, porque los números son perfectos. O sea, son ideas, y por ser ideas, son perfectas, son perfectos. Todos los números son constructos mentales, no existe ningún número material, solamente existen los números, bueno, en realidad Platón decía en el mundo de las ideas. Y se alcanza a través de la dialéctica. Te escucho, Diego. Los números no estarían entre el mundo sensible y el mundo inteligible, No, 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 ¿no? no, no, no. Porque Los se números, puede representar de diferentes maneras. sí, sí, representás, pero no es el número. Pero Sí. es muy, mira, es muy lógico lo que decís. Por ejemplo, el número, yo voy a representar el 1, acá tengo el 1. Pero el 1 no está acá, el 1 está aquí. Sin embargo, el 1 para Platón está en el mundo de las ideas. Sí, sí, Y el uno sería perfecto, ¿verdad? sí, más todavía. Y más todavía para los pitagóricos. Y por supuesto para Platón también. Seguramente el 1 es más perfecto porque es la unidad. La unidad.
Bien, ok, tenemos ahí las 29 respuestas. Yo tenía ya preparado el cuestionario de Aristóteles, pero veo que muy pocos aún respondieron. Ese es el problemita. El cuestionario de Aristóteles, muy pocos. Voy a mirar 21 en hace rato. Ahora aumentó a ver, no, está 21 personas de 98 que están matriculadas. O sea que es mucho. ¿Qué tal si el próximo A martes mí me analizamos costó mucho, profe, el de Aristóteles. Aristóteles? Sí, me Y eso, costó. eso justamente estaba diciendo yo. Para el próximo martes, ¿qué les parece? Ustedes son los que asisten a la clase, entonces ustedes deciden. Queremos ver ahora, a pesar de que veo que hay 52 personas, y yo aquí veo 21 personas nomás las que hicieron el examen. 62 personas están conectadas. ¿O veo mal? 62 son, o 52. 52. Creo que es 52. Ya. Siente las echaba ahí. Perfecto. Profe, Eh, había también un examen que no te daba el resultado, o sea, que el puntaje, ¿por qué eso? O ya no estaba más en línea, ¿cómo era? El de Platón, el de formas de... No, el de Aristóteles. Formas de gobierno. Yo equivocadamente puse mal. Se anula nomás, no hay ningún problema. Las formas de gobierno de Aristóteles. Él decía, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Y aparecían luego las 3 formas ahí. Y entonces no encajaba con la respuesta. Yo cambié, pero al cambiar ya no, parece que no les permite hacer. No, profe, Bueno, pero no aparece luego nuestro resultado de cuánto hicimos, o sea, que lo que hiciste. Eso es lo que no Eso es lo que aparece. no aparece, cuántos puntos hicimos. mira, qué raro. Voy a mirar un poco el Sí. enunciado. Ya, porque ese error que yo les dije recién ya corregí. En un santiamén. Voy a mirar un poquitito. Opciones. Cierto. Le quité los puntos. Bueno, ahora cuando revisen otra vez ya les va a aparecer. ¿Y qué les parece si revisamos esto el próximo martes? Sí, profe, Sí, dale. por favor, porque Ya, todavía, yo, por ejemplo, todavía no pude Pues, ver ese. Está bien. Bueno, Profe, el cuestionario de Platón ya está abierto, pueden ver. Sí, te escucho, Sisley. yo justito entré cuando dijiste que vamos a tener una actividad el sábado. ¿Puedo interrumpir y preguntarte qué actividad sería? O sea que Sí, solamente, justo cuando eso entré, profe, solo por eso sí. molesto. Está bien, no sé si ya se grabó desde ese momento, porque si ya se grabó se puede ver en la grabación, pero te digo, hay un examen elaborado por los profesores de la Casa Central y es un examen parcial hasta Aristóteles. Ellos le llaman primer examen parcial. Ellos no están tomando así como yo estoy tomando varios exámenes. Pero es bueno tomar un examen así en conjunto de todos los filósofos desarrollados hasta Aristóteles. Yo voy a hacer esto y estaba preguntando si querían sábado, el día sábado, para dedicarlo para el examen y me dijeron que sí, pero solamente ese día. Entonces yo puedo evaluar el examen tomado ese día y enviar el informe porque es un examen que ellos elaboraron. Entonces yo enviar ese informe a la Casa Central era por eso. Sería bueno dar ese examen, no importa que te vaya mal o bien. Lo bueno sería tener esa experiencia de ese tipo de exámenes, porque como verán, yo estos exámenes que ustedes están teniendo, yo mismo elaboré. Sin embargo, ustedes, si otro profesor elaboró, es más conveniente para adaptarse, porque el examen de ingreso no lo voy a hacer yo. Entonces, el día sábado tienen todo el día para hacer ese examen. Le agradezco, profesor. Gracias. Sí, perfecto. Yo le voy a llamar a ese examen primera parcial. Entonces, ustedes cuando encuentren abajito va a estar, ya van a poder rendir. Son de 50 puntos. En realidad, 50 ítems. Igual que el examen de ingreso, porque el examen de ingreso de filosofía tiene 50 ítems, o sea, 50 preguntas. Entonces, ustedes les va a valer 2 puntos cada uno en el examen de ingreso. Asimismo, de largo va a ser. Perfecto. Estamos en la unidad 4, apogeo de la patrística y la escolástica. Patrística y escolástica. Seguramente alguien ya leyó un poco sobre esto. Bueno, el silencio, bueno, me dice mucho. Está bien. Silencio, octubre. El silencio no dice la verdad. Dice,
el texto de la clase que estamos siguiendo el mismo texto. Acá está Platón, acá está Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Aquí está todo. Esta parte al menos. Entonces ya tenemos el material, teníamos luego. Diapositiva de la clase. Lo que vamos a ver es la patrística con San Agustín de Hipona y la escolástica con Santo Tomás de Aquino. Solamente el programa trae 2 filósofos cristianos. Primero San Agustín y en segundo lugar, Santo Tomás de Aquino. Y el cuestionario ya está aquí puesto. Un cuestionario de 30 preguntitas también. Y lo van a hacer cuando ustedes quieran. Bien, esto ya está dado y vamos a proceder entonces a la diapositiva de la clase. Bien, voy a ampliar esto. Hasta ahí puedo llegar. El apogeo de la patrística. ¿Qué significa apogeo? Yo ya agarra, Voy a agarrar y ve. La iglesia abarca todo. La verdad está en la iglesia. De hecho, que al principio, con la patrística todavía no. Los inicios de la iglesia. Los padres de la iglesia. Patrística significa padres de la iglesia, donde se inicia toda la cuestión religiosa mezclándose con filosofía. Y la escolástica por sobre todo. Escolástica significa escuela, en donde ya habían grandes escuelas o universidades, mejor, que le llamaban escuela, ¿verdad? Y de hecho que todas las escuelas abarca la escuela primaria, secundaria, terciaria, universitaria, o sea, todo es escuela. Y había ya grandes universidades, pero para los religiosos. Solamente podían asistir los religiosos. La verdad estaba en la iglesia. Y todo lo que la iglesia sostenía era ciencia. Entonces la ciencia se mezcla con la iglesia. La ciencia estaba en la iglesia. ¿Ya? Y cualquier duda se consultaba ¿a quién? Se consultaba a la Biblia. ¿Ya? Y la verdad se deducía de la Biblia. Deducción, el método utilizado por la ciencia de ese momento era la deducción. Las verdades se deducen de la Biblia y no la inducción. La deducción significa de lo universal a lo particular o singular, y la inducción es a la inversa, de lo particular a lo general. Escucho, Burgos. Matías. Ese está en el libro de Vareiro. Ah, mira. Sí, muy bien. Ya con la lógica. Con la lógica, ¿verdad? Sí, sí, profe. Ese es un lindo libro. Está en el grupo de libros que se les dio. O sea, está en Drive, en las nubes, en Drive. Es un muy buen libro de lógica. Por cierto, lógica vamos a desarrollar una parte. Los profesores estaban proponiendo quitar la parte de lógica. Pero hasta el momento nada. O sea, incluye todavía. ¿Por qué? Porque es muy extensa la lógica. Y como está en el programa es muy breve y poco se entiende. Vamos a ver qué pasa con ese pedido. Bien, iniciamos entonces el apogeo de la patrística. San Agustín de Hipona dice apogeo de la patrística y la escolástica. Nociones fundamentales, ubicaciones del tiempo y su relación con la filosofía. El conocimiento filosófico y teológico. Y aquí nos ubicamos un poquitito en el tiempo. Dice San Agustín de Hipona, el 354 al 430 después de Cristo. Ese es el tiempo. Él nació en África. No sé si está aquí su biografía. Sí, acá está. Nació en Tagaste, África del Norte, África romana, por cierto. El 13 de noviembre del 354 después de Cristo. Ya no hay necesidad de decir después de Cristo, ¿por qué? Porque ya no decimos antes de Cristo, entonces es después de Cristo. Patricio, su padre, no era religioso cuando nació Agustín. Su madre fue Santa Mónica. Bueno, en esa época no fue santa todavía, al morir. Ejemplo de mujer cristiana. El 23 de abril del 387.
A los 33 años de edad, se refiere a San Agustín, dice, es bautizado en Milán por el santo obispo Ambrosio, San Ambrosio. Ya bautizado regresa a África, pero antes de embarcarse, su madre Mónica muere en Ostia. ¿Qué Ostia? Un puerto cerca de Roma. Bien, entonces nació una vida un poco agitada de San Agustín. Tuvo un hijo incluso, ¿verdad? Yo no sé si vieron esa miniserie de San Agustín alguna vez. El año pasado parece mostró en la tele. Que tuvo Hay una película también. Ah, ya. Yo creo que he visto la serie, pero el primer capítulo parece. O no sé si era película, no recuerdo bien. Pero hay poco, eso sí, y dejé de ver porque hay poco de Teleima. Bueno, pero he visto que tuvo hijos, tuvo muchas mujeres, ¿verdad? Obviamente, como buen cristiano. Bueno, y a los 33 años entonces ingresa a la... se bautiza como cristiano recién y después se vuelve religioso. Tenía una vida muy agitada en lo moral, qué sé yo, le gustaban las fiestas, las mujeres, los vicios, todo lo bueno. La abstinencia verano era su fuerte. Pero después, obviamente, ingresa a la iglesia. Sí, bueno, perfecto. Ya humina, eso era. Entonces se convierte a la iglesia. Pero no solamente con respecto a lo moral, sino también en cuanto a las ideas. Él viajó, leyó mucho, él pues no es tipo un parrandero nomás, no. Él ya practicaba la filosofía neoplatónica, la filosofía del, ¿cómo se denomina ese grupo? Bueno, estuvo en todas partes, también del platonismo, de muchas cuestiones él se fue trayendo para sí mismo. Bueno, vamos a ir viendo de a poco. Obras, tenemos diálogos contra los académicos, confesiones, en donde es una autobiografía. Primera obra de autobiografía de un filósofo, él habla sobre sus cuestiones. Y La ciudad de Dios, una de sus obras cumbre, La ciudad de Dios. Es digno de leer, aunque no seas creyente o no seas cristiano, no sé, igual es muy bueno leer la obra La ciudad de Dios. Recomiendo. Se da el nombre de patrística a la filosofía cristiana de los primeros siglos, aproximadamente en el siglo VII, que abarca todo el periodo antiguo y termina en los inicios de la Edad Media. Es la filosofía patrística. ¿Hubo otros de la filosofía patrística? Sí, pero aquí no vemos eso. Solamente a San Agustín. Y también le podemos ubicar ahí a San Ambrosio. La patrística consiste en la elaboración doctrinal de las creencias religiosas del cristianismo y en su defensa contra los ataques de los paganos. Justamente eso hizo San Agustín. Defiende a la iglesia ante los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los no creyentes, los que no creían en Dios o creían en otros dioses. Y contra la herejía, ya en sus comienzos. La obra justamente La ciudad de Dios está para defender a la iglesia. Es que culparon a la iglesia de la caída del Imperio Romano, una parte del Imperio Romano. Y bueno, San Agustín era uno de sus defensores, sosteniendo en ese libro justamente que Roma no cayó por la religión, sino más bien por sus propios vicios. Bueno, es muy interesante esa obra. Agustín, relación entre fe y razón. Agustín escuchó a la fe, pero no exaltó menos a la razón. Muy importante en eso. En él es muy importante esto. ¿Por qué? Porque es como que en Santo Tomás de Aquino ese menoscabo, menosprecio de la razón es muy notoria. Dice Santo Tomás que la filosofía es la esclava de la teología. Y bueno, ahí ya habla de toda la razón y de la ciencia. Dice, cree para que entiendas. Primero debes creer. Y dice, entiende para que creas. Eso que estás creyendo de primeras, debes argumentar. Y se argumenta por medio de la razón.
La razón es importante porque es quien demuestra a quién hay que creer. Por lo tanto, también la fe tiene sus ojos propios, con los cuales ve de alguna manera que es verdadero de lo que no se ve. O sea, mira, vos tenés que admitir que es verdadero algo a pesar de no verlo, pero argumentás por qué. Y señala que la fe que no sea pensada no es fe. Entonces, fe ciega. La fe ciega entonces no es buena, debe ser pensada. Yo creo en Dios, pero debo argumentar por qué creo en Dios. Qué bien suena eso en mí, ¿verdad? Bueno, mira aquí. El creacionismo y la Biblia, esto es importante. Esto va en contra de qué postura teórica, qué corriente filosófica, el creacionismo. No se acuerdan. Va en contra del panteísmo. Evolucionismo, iba a decir. Ya. Sí, científica sí. Pero filosófica, el panteísmo. El panteísmo dice que todo surge de Dios y todo es Dios. Aquí dice, en la ciudad de Dios justamente dice, Dios es el que crea el mundo, no de sí mismo, sino de la nada. Por eso dice acá, creatio ex nihilo, creación de la nada. No es que Dios de sí mismo extrae el mundo. Entonces quiere decir que eso que extrae es Dios, su parte de Dios. Y no es así. Dice creación de la nada. Esto en la obra La ciudad de Dios. Es muy importante. Creación de la nada. De hecho que se basa en la Biblia también, por supuesto. Pero ya lo hace de una forma más filosófica, oponiéndose al panteísmo. Hubo un panteísta anterior a San Agustín, llamado Plotino. No damos Plotino porque no está en el programa. Pero Plotino también decía de que de Dios surge todo. Plotino. Voy a sacar una ayuda a memoria, a ver. Un poquitito por acá. No, Plotino no está en el programa, pero voy a hablar así brevemente de él, porque creo que es importante. Es importante. Plotino fue un filósofo neoplatónico como San Agustín. Bueno, San Agustín no es neoplatónico en sí, ¿verdad? Pero tuvo influencia platónica, eso sí. Sostuvo que todo viene de Dios. Y él a Dios le llamó el uno. Otra vez los números. Dice, del uno proviene todo. Dice, que emana como una fuente. Que emana como una fuente. O sea, emana, surge de Dios todo. Y entonces contra este tipo de pensamiento encara San Agustín con la obra La ciudad de Dios, que dice creación de la nada. Por eso es importante. Dios crea el mundo de la nada. No de sí, sino de la nada. No de sí mismo, sino de la nada. No sé cómo, pero lo hizo. Las confesiones, es su obra. Dice, ahí, Las Confesiones es un libro en el que San Agustín escribió acerca de su juventud pecadora. ¿Y quién no, verdad? Y de cómo se convirtió al cristianismo. Es ampliamente aceptada como la primera autobiografía occidental jamás escrita. Y se convirtió en un modelo para otros autores cristianos de los siguientes siglos. Importante. Interiorización. Quien hablaba también de esa forma lo hacía Sócrates. Conócete a ti mismo en su mayéutica. Conócete a ti mismo en su mayéutica. Entonces, interiorizarse. ¿Cómo le llaman en la psicología? Introspección, dice mi profesor de psicología, decía, introspección. Bueno, ¿y dónde? Dios está dentro de nosotros.
Por eso vamos a hacer la introspección. Esa es una pregunta, bro. Esa es una pregunta. Sí, es una pregunta. Sí, está dentro de todo. No, para San Agustín no. Porque me río luego. Panteísmo, ¿te acuerdas? Panteísmo, ¿te acuerdas? Entonces, ¿Dios está en todos nosotros? No. Dios está fuera de nosotros. Pero dice San Agustín, a través del alma de nuestra alma podemos comunicarnos con Dios. Porque yo no leo nomás, ¿verdad? Dice, la verdad se irradia desde Dios sobre el espíritu del hombre. Dice que en la concepción ya le da su toque de iluminación divina. Dios ilumina el interior del hombre, por lo tanto el hombre debe buscar en el interior del hombre la verdad y no fuera de sí. Esto con respecto a la verdad, cierto. Pero también se comunica con Dios a partir de su interior, pero Dios no está en su interior. Dios en la concepción ya le da su iluminación. Ya. Espectacular, entendido. Sí. No, esa pregunta yo hago justamente para que fijemos el conocimiento. De San Agustín, ojo, no mío ni de los otros filósofos, de San Agustín, el hombre es un alma racional, dice razón superior, razón inferior. El hombre es un alma racional que se sirve de un cuerpo mortal y terrestre. Medio me suena a Platón, ¿verdad? Y más o menos. En el alma, San Agustín distingue a su vez entre razón inferior y razón superior. Dice, la primera tiene como objeto la ciencia, la razón inferior, la ciencia. Ella le menoscaba. Y la superior, espera que un ratito, inferior y superior. La primera tiene como objeto la ciencia, claro. Es decir, el conocimiento de las realidades sensibles por medio de los sentidos. La razón superior tiene como objeto la sabiduría, claro. El conocimiento de lo inteligible, con el fin que sea posible elevarse hasta Dios, sí. La razón superior para alcanzar a Dios y la razón inferior para la ciencia. En esta razón superior es donde tiene lugar la iluminación. Bien. El problema del mal en su juventud y madurez, otra vez. Bueno, de hecho que conoció el mal. Conoció el mal siendo joven. Bueno, el mal pero cristiano. Podemos decir que es lo malo para el cristianismo, ¿verdad? Eso. Y en su juventud. Pero también el problema del bien. Pero ese problema lo tiene durante toda su vida. ¿Dónde surge el mal? Y creo que hablamos un poquitito de pasada de eso. También esto vamos a encontrar en la ciudad de Dios. El origen del mal. Dice, Dios crea a los ángeles. Y los ángeles le dan una fuerza, le da un poder increíble de libertad, el libre albedrío, como dice ahí, que los ángeles podían elegir seguir a Dios o no seguir a Dios. De hecho que nosotros los mortales también tenemos esa potestad, porque Dios nos da libertad, dice San Agustín, de elegir entre el bien y el mal. Dios nos crea, o Dios crea el universo, el mundo, a los seres humanos y a los ángeles, y cada uno elige porque tiene libertad de hacerlo. Y Profesor, te escucho. a esa libertad San Agustín le llamó libertad menor al libre albedrío. Al libre Y albedrío, libertad claro. mayor O sea, y libertad mayor le llamó a la voluntad de querer de que la voluntad de uno sea la voluntad de Dios. ya. Y mira, dice que en la ciudad de Dios uno puede cambiar. Algunos, esto es muy en el fondo, dice que a algunos le da, a todos nos da la posibilidad de elegir, pero a algunos es como que ya le va determinando hacia el mal. Pero a pesar de ello, cada uno puede, en su vida, puede cambiar, puede elegir el bien. Más o menos así la cuestión. ¿Y de dónde le surge tanta contradicción entre el bien y el mal? Por supuesto que en el dualismo platónico, para empezar. Y para continuar, en el maniqueísmo. El maniqueísmo, aquí está, también es una doctrina
filosófico-religiosa que sostiene que existe un bien, un Dios del bien y un Dios del mal. Ahí está el quid de la cuestión de San Agustín. Él siempre ve la realidad de esa forma, el bien y el mal. Él sostiene que Dios, cuando crea el mundo, crea la ciudad de Dios, no para esta vida de los hombres, sino para después de la muerte. Quien tiene una conducta adecuada, entonces accede después de su muerte a la ciudad de Dios. Y por el contrario, el ángel caído que eligió el mal y se apartó de Dios, funda la ciudad terrenal o la ciudad diabólica. De ahí la obra de la ciudad de Dios. O sea, hay dos ciudades. Esa ciudad terrenal o diabólica está preparada para los que los que no siguen los caminos. Como decía el compañero, ¿verdad? Sería la libertad inferior del ser humano. Porque el que elige la voluntad de Dios, o los caminos del bien, o de Dios, o la libertad superior, como decía el compañero, entonces va a ser ayudado incluso por la divina providencia para seguir manteniéndose en ese estilo. Y después de su muerte acceder a la ciudad de Dios. En síntesis, todo esto que estoy diciendo se origina, se fundamenta en eso, justamente. La ciudad de Dios y la ciudad diabólica. Y en su vida el hombre puede cambiar de ser un ciudadano para la ciudad de Dios, caer y ser un ciudadano para la ciudad diabólica. Y por el contrario, el que fue destinado para la ciudad diabólica, cambiar y ser un buen hombre y tener y acceder a la ciudad de Dios. Eso sería lo que hizo él, ¿verdad? Sí, pues sí, eso hizo él. Exactamente, cambió. Muy bien, es una buena comparación. Dice, el libre albedrío significa libertad de la voluntad. Es muy fuerte. Aristóteles decía, tenés que practicar hasta que te salga bien, hasta que seas una buena persona. San Agustín dice, no, va un poquitito más. Vos tenés la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Y por tu fuerza de voluntad vas a elegir correctamente, seguramente. El hombre posee la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué decía Sócrates? Sócrates decía que el que conoce el bien es bueno, y que el que es malo es porque desconoce el bien. San Agustín rechaza esa cuestión y dice, no, el hombre tiene la libertad de elegir entre el bien y el mal. Sí. Y el origen del mal es extraordinario en San Agustín. Porque le culpan, pues, le culpan a Dios como el que crea el mal. Crea el bien, pero también crea el mal. Y en realidad no. Crea a los seres, a los ángeles, principalmente, los crea con muchísima libertad. Y ellos son los que eligen seguir o no seguir a Dios. Al no seguir a Dios, entonces crean el mal. Es como decía, cuando Dios crea la luz, dice San Agustín, crea la luz, también se origina la oscuridad. Y yo pienso nomás cuando leo esa obra, cuando leí esa obra, pensaba nomás en que cuando Dios ilumina, cuando Dios ilumina el planeta Tierra con la luz, atrás mismo, ¿verdad? Se oscurece. Dice San Agustín que cuando no había luz era tinieblas. Y las tinieblas, dice, son como atardeceres o amaneceres. No hay oscuridad plena. Cuando Dios crea la luz, entonces también crea la oscuridad. Y ahí van los ángeles y se refugian. De los ángeles caídos me refiero. Bueno, pues también es una comparación y tratar de interpretar un poquitito el pensamiento de San Agustín. Es lo mismo decir, Dios crea a los ángeles con mucha libertad y estos eligen no seguir a Dios. Y creerse Dios tal vez, ¿verdad? Bueno, y ahí crea todo ese sistema del infierno y del demonio y muchas otras cuestiones, ¿verdad? Nos va aclarando un poco más. Sí. Y nos hace pensar y decir, bueno, yo tengo que portarme bien para irme al cielo. Bueno, es un invento platónico. Es un invento platónico. Dice, un invento agustiniano. San Agustín de Hipona. Sí, agustiniano, ¿verdad? Agustiniano, sí. Adán y Eva, por ejemplo. Y bueno, ¿quién fue el primer ciudadano de la ciudad de Dios? ¿Adán o Eva? Adán. No, fue Abel.
Abel. Viste que Caín le mata a Adán y él fue el primero en morir, supuestamente. Entonces Abel fue el primer ciudadano de la ciudad de Dios. Era una pregunta capciosa, Jocelyn. Perdón. Entonces, y el primer ciudadano de la ciudad terrenal fue Caín. Caín. Y creo que Adán fue a la ciudad de Dios también. No sé, no tengo los registros. Bien, seguimos. Concepción de la historia y la política. La ciudad de Dios. Miren, la ciudad de Dios, hablé mucho de esta obra. Es la primera obra también que habla de la filosofía de la historia. ¿Y qué es filosofía de la historia? Explicamos un poquitito al inicio del curso. Es el sentido de la historia. El sentido en dos sentidos o en dos acepciones del término sentido. Hacia dónde se dirige y por qué. O sea, su sentido, ¿por qué? ¿Por qué de la historia humana? Y hacia dónde tiende. Entonces, fue el primer filósofo, como ya dije, en escribir una obra sobre la filosofía de la historia. Después se escribieron otros como Marx, Hegel y otros, Marx y otros filósofos también, Comte. Todos tuvieron su filosofía de la historia. El porqué de la historia, el sentido de la historia y por sobre todo el qué es la historia en el hombre. Bien, ¿qué dice la ciudad de Dios? Dice, la historia de la humanidad, dice ahí. Este está muy comprimido, hay que explicarlo más. La historia de la humanidad tiene un sentido lineal y parece tan sencillo, ¿verdad? Pero se imaginan el sentido lineal de la historia. En esos tiempos y mucho antes se pensaba que la historia se repetía, el eterno retorno, ¿recuerdan? Todos veían como un eterno retorno. Incluso el que piensa en una reencarnación está viendo el sentido cíclico de la vida, de la historia. Nosotros también tenemos vestigios de ese pensamiento. Por ejemplo, los días de la semana se repiten otra vez, cada año, cada primavera. Es un sentido cíclico, pero sin embargo hay por sobre todo un sentido lineal. La historia no se repite. Para el cristianismo y para el sentido de la historia de San Agustín, la historia tiene un sentido lineal, que va desde la creación hasta nuestros días y sigue. No sé si pasamos la pandemia, ¿verdad? Pero nos vamos todavía. Entonces, desde la creación hasta nuestros días. No se va repitiendo eternamente. Dice, sostiene una sola vida. El hombre tiene una sola vida, no reencarna. No reencarna. Dice también, el fin del hombre es individual. Y aquí llegamos al momento de decir que la iglesia actualmente rechaza este pensamiento. Y vez pasada ya lo dijimos también, creo. Dice que cada hombre va a elegir entre el bien y el mal. Eso lo dice San Agustín. Entonces cada uno va a elegir ir al cielo, como se dice, o al infierno. A la ciudad de Dios o a la ciudad terrenal o diabólica. Depende de cada uno. Entonces es individual. Para la iglesia actualmente, el fin del hombre no es individual. Es colectivo el fin del hombre. O todos nos salvamos o todos nos condenamos. Yo sé que esto no se dice en la iglesia, ¿verdad? Pero esa es la postura tomista aristotélica. El fundamento nuevamente de Santo Tomás de Aquino y el fundamento de Aristóteles. Bien, ingresó uno más. Esos fueron algunos. Bueno, eso es importante también saber. No lo que sostiene la iglesia actualmente, sino que el fin del hombre es individual. Y depende de la vida moral que lleve una persona, buena o mala. Bueno, ciudad de Dios, mala, el infierno. Los gobernantes deben procurar tender a sus ciudadanos hacia la ciudad de Dios. Eso dice con respecto a la iglesia y el Estado. El Estado, las autoridades deben hacer tender a las personas hacia la ciudad de Dios. Por eso es que congenia mucho la iglesia con el Estado. Hasta hoy en día, casi. Bien. No sé si hay preguntas, pueden intervenir en todo momento. Porque pasamos a un tema ya distinto. La superación del escepticismo. Él tenía una frase. Si falor sum, que significa si dudo existo.
no se puede dudar de la duda misma. Pero ¿por qué lo que dice si dudo existe? Una duda así radical. Si fallo, si me equivoco, existe. Y si me equivoco, existe. Si yo digo no existo, ¿quién me está diciendo eso? Yo mismo. Y me estoy equivocando porque yo lo estoy diciendo. Y si yo lo estoy diciendo es porque existe. Es más o menos así la cuestión. ¿Contra quién iba esta cuestión? Iba justamente contra los gnósticos de su época, que sostenían que, y los sofistas de su época, también había sofistas, y los gnósticos eran sofistas, dudaban de todo, pues, dudaban de todo. ¿Y cómo vas a dudar de que vos estás dudando, por ejemplo? Ese más o menos es el sentido de la frase. Si dudo existe. Dice, no se puede dudar de la duda misma. Ella es la evidencia de una certeza de la misma duda. Si yo digo dudo, vos dudas, entonces ¿de qué vas a dudar? Dudo de mi existencia. ¿Y por cómo vas a dudar de tu existencia si vos estás dudando? Si vos dudas de tu existencia, existís. Entonces, si soy consciente de mi duda o error, soy consciente de que puedo alcanzar también esa verdad. Esa verdad de que estoy dudando. Si yo digo si dudo, ya alguien afirma que duda. Entonces ese existe y ya tiene una certeza. Bien. ¿Cualquier duda? Hablando de duda, pregunten. Hoy preguntaron algo. A ver si recuerdo. Bueno, más adelante me voy a acordar y pregúntenme, porque era una pregunta que tal vez muchos tengan esa pregunta. APB Agustín. Terminó ahí Agustín. ¿Puedo cortar entonces aquí? A ver la pregunta. Sobre la respiración universal. Algo así era la pregunta. ¿Qué es la respiración universal? Y es el neuma, es el aire universal del cual proviene todo. Va en ese sentido. Creo que corresponde a los pitagóricos, y también, por supuesto, a Anaxímenes, que sostenía el aire como principio constitutivo. Entonces, del aire universal creador, más o menos creador, no es creador, es más bien de donde proviene todo, panteísta, de donde proviene todo. Entonces, eso tiene que ver con la respiración universal. De esa respiración universal proviene todo. Pero después, otra vez, todos nosotros volvemos a esa respiración universal, o a ese aire universal del cual procedemos. Si pensás en el sentido científico, es lo mismo, materia, que todo se convierte en energía, ¿verdad? Y todo se convierte en energía en algún momento. Somos energía y nos transformamos en ese sentido, ¿verdad? Y volvemos a hacer lo que éramos antes, si se quiere ver en un sentido científico. Y también preguntaba sobre la matematización de la realidad. Aquí se le llama la ritmo matematización de la realidad. Un sentido pitagórico que sostiene que todo se puede medir a través de los números. Y bueno, ya sea esta bidimensional o tridimensional. En ese sentido, ¿verdad? Todo puede ser medible a través de los números, y también hasta incluso la música, el arte, se puede medir métricamente. Y otra pregunta sobre el hilozoísmo. Y está la palabra. El hilozoísmo tiene relación con esto que estoy diciendo. Sostiene que los objetos materiales tienen un fondo anímico, o sea, tienen alma. ¿Quiénes pensaban esto? O espíritu. Los presocráticos también pensaban de esta forma. No hablamos de esto en su momento. Estoy aquí metiendo este término así. Hilozoísmo, entonces, por ejemplo, para Tales de Mileto, el agua es como que era divina el agua y tenía vida. Hablamos del hilozoísmo, entonces. Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro,
Pitágoras y otros filósofos sostenían el hilozoísmo, en general los presocráticos. Bien, vuelvo al punto. Pasamos entonces a Santo Tomás de Aquino. Son las 18:38. Seguimos ahora. Terminamos Santo Tomás y podemos relajarnos. Vida. Tomás de Aquino, en italiano Tommaso di Aquino, nacido en Rocaseca, Lazio, o Belcastro, dice, Italia, a finales del siglo 1224 o inicio de 1225. Cuando está una cruz así, donde dice una cruz, se dice lugar de muerte. La abadía de Fossanova, en la actual provincia itálica, de Latina, dice, el 7 de marzo de 1274, su muerte. Fue un teólogo y filósofo católico, perteneció a la orden de predicadores y es el principal representante de la tradición escolástica. Mi joven murió. Sí. Y fundador de la Escuela Tomista de Teología y Filosofía. También fue doctor en doctor angélico. Ese dato es importante manejar. Demasiado importante, ¿verdad? No, pero para el examen. Doctor angélico. Pero ya después de su muerte se le dio ese nombre, ¿verdad? Tomás de Aquino. Sí. Obras: Suma Teológica y Suma contra los Gentiles. La Escolástica, características generales. Estas son las obras. Suma Teológica es bien teológica y esta es contra los gentiles, contra los filósofos. Y por supuesto que también él argumenta filosóficamente todo esto. La Suma contra los gentiles. Filosóficamente, entonces, desarrolla esa obra. Características generales. Edad media, de que va desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente, del siglo V hasta el siglo XV, con la toma de Constantinopla por los turcos. Es la filosofía cristiana de la Edad Media, significa filosofía de la escuela, como decíamos hace rato. Se impartía filosofía en las universidades de la época, pero eran universidades para religiosos. Solamente los religiosos podían acceder al conocimiento, ya sea teológico o también científico y filosófico. Miren, el hombre gentil o las personas que no están en el ámbito religioso, los que no son, ¿cómo se les dice?, clérigos, no podían acceder al conocimiento científico, salvo excepciones. O cuando un religioso, bueno, no sé si podía salir de la orden, parece que no podía ni salir. No sé si alguien leyó la obra El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Bueno, porque en esa obra se ven las características de los que yo estoy mencionando con respecto a las abadías. Porque en esas abadías uno no podía salirse nomás y tampoco entrar nomás, debía ser religioso. Un bibliotecario que era prácticamente el que dominaba las obras escritas, los libros escritos hasta el momento, incluyendo la obra de Aristóteles y los otros grandes filósofos, que muchos se perdieron, por cierto. Ellos dominaban eso, ellos sabían dónde estaban y ellos ordenaban. Y ellos no podían salir ni siquiera de su biblioteca, tenían que vivir ahí dentro encerrados. Y el conocimiento pudo perdurar gracias a ese estilo de manejo, a pesar de que no es conveniente. Y vos te vas todavía a la católica, por ejemplo, y vos no puedes entrar en la biblioteca. Vos tenés que, tipo un mostrador ahí, tenés que ir al fichero y del fichero tenés que elegir el libro que vos querés y venís y le pedís al bibliotecario. El bibliotecario es el que se va a buscar entre los libros. Más o menos así todavía se maneja. No sé si hasta ahora mismo es así, pero hasta donde yo me iba era de esa forma. Es muy cerrado, el conocimiento era muy exquisito, pero era solamente para los religiosos en esa época.
Si no sos religioso, luego no cabes. Y si sos mujer, menos aún. O sea, hay una discriminación terrible contra todos. Bueno. Sí, en la Edad Media. Dice, la escolástica trata los problemas filosóficos que surgen en la religión. De repente surgen problemas filosóficos. Entonces debe argumentar filosóficamente. Por eso es que ellos dicen que la filosofía es la sierva de la teología. Porque en caso de necesidad, entonces le pones a la filosofía que explique. Pero si hay un error, dice, el error siempre va a estar en la filosofía y no en la teología. Sí, la escolástica, sus rasgos esenciales representantes. Santo Tomás de Aquino, hubo otros, por supuesto, pero el más importante es tener. Fue influenciado por la filosofía de Aristóteles. Es importante esto. San Agustín por Platón, influenciado por Platón. Santo Tomás de Aquino por Aristóteles. Fundamental. Esto es tema del examen. Cambio de interacción entre fe y razón, lo que estaba diciendo yo. Nuevos criterios. En San Agustín decía, por supuesto que hay que creer la fe, pero también tenemos que argumentar, pensar sobre eso que creemos, no simplemente aceptar la verdad. Sin embargo, aquí nos dice otra cosa. En cuanto a la fe y razón, sostiene que cuando hay algún desacuerdo entre fe y razón, el error debe estar en la razón, por ende en la filosofía. La filosofía es la esclava o sierva de la teología. Su metafísica de influencias aristotélicas, esencia y existencia. Entramos en la metafísica aristotélica. En Dios y el hombre, grados de perfección en la creación. Santo Tomás se basó más en la filosofía de Aristóteles, sí, para crear su pensamiento y precisamente su metafísica. Nos refiere que la esencia de Dios, como la existencia, ¿se acuerdan? La esencia de Dios, la existencia. No poníamos así en Aristóteles, tanto le poníamos eterno, ¿se acuerdan? Acto puro, eterno. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino dice directamente existencia. Mira, es lo mismo, pero es más su lenguaje. La esencia de Dios. Escribimos ahí, oír a Dios, ahí está. No sé si está muy chico para agrandar. La esencia de Dios es la existencia. ¿Por qué la existencia? Es lo mismo la eternidad. Porque Dios es el ser que existe. ¿El hombre es el ser que existe? No. Existe temporalmente. No es su esencia. No es su esencia. Pero la de Dios es existir. Es lo mismo decir eternidad. Y es lo mismo decir también acto puro. Pero este es el lenguaje específico tomista. O sea, la existencia. ¿Y por qué sostiene eso? Le voy a preguntar a Burgos. Matías, ¿está? Justo no está para eso. Bueno, a toda cualquier... Ah, ya, qué lástima, pero va a ver la grabación. ¿Por qué le preguntaba? Porque él se fue al seminario, ¿verdad? Un tiempito. Bueno, igual le voy a preguntar a todos, porque todos tenemos que tener, si somos cristianos católicos, tenemos que tener este conocimiento. Ven que si nosotros decimos, ¿qué es Dios? Su esencia, tenemos que responder, ¿verdad? Dios es existencia. Entonces, cuando Moisés estaba en el desierto y se encuentra con una zarza ardiente, él le pregunta, ¿quién eres? ¿Y qué le respondió? Bueno, no importa, no es una pregunta de examen todavía. Profe, no era que decía yo soy el que soy o algo así. Ahí está, la compañera Silvia encontró la respuesta. Yo soy el que soy. ¿Y qué significa yo soy el que soy? Yo soy el que existe. De ahí extrae, de la Biblia, extrae Santo Tomás de Aquino, justamente la esencia de Dios. Por eso el término existencia es muy importante en Santo Tomás de Aquino. No sé si dije San Agustín, es Santo Tomás de Aquino. Entonces,
de ahí extrae, de la Biblia, entonces extrae la esencia de Dios. Le responde Dios a Moisés, le dice, yo soy el que soy, yo soy el que existe. Entonces soy existencia. Vos no sos el que existe. Yo soy el que existe, dice Dios. Yo soy. La existencia, entonces. Su esencia es existir. Y significa lo mismo acto puro. ¿Ven cómo relaciona la filosofía de Aristóteles con la iglesia, con la Biblia, en este caso? Esto es importante también en Santo Tomás de Aquino. Yo soy el que soy. No la respuesta yo soy el que soy, sino de dónde extrae nomás esa respuesta de la existencia. Ya. Dice, se basó en la filosofía de Aristóteles para crear su pensamiento y precisamente su metafísica. Nos refiere que la esencia de Dios como la existencia y que no posee accidente alguno. ¿Se acuerdan de eso que yo decía de Dios? Bueno, ya lo dijo indirectamente Aristóteles, pero lo reafirma Santo Tomás de Aquino. Dios no posee accidentes. Dios solamente posee esencia, la existencia. Es puro esencia. Sin embargo, el hombre no tiene como esencia la existencia. No. Para el hombre, para que el hombre exista, dice, la existencia es apenas un accidente, ¿verdad? Por accidente nomás. Y alguno, ¿verdad? Por accidente, por no usar preservativo, ¿verdad? Existe. Aunque no se encuentre en el penúltimo grado de perfección. El hombre no se encuentra en ese, se encuentra mejor en el penúltimo grado o antepenúltimo, porque si creemos en los ángeles están en el penúltimo lugar. Dios está en el último lugar de la perfección. O en el primer lugar de la perfección, mejor. Y bueno. Dice, grados de perfección. El mundo de la existencia de las plantas en el grado inferior de la perfección. De hecho que los seres inertes, los seres sin vida, también tienen un grado de perfección. Pero aquí vamos a contar solamente desde las plantas que tienen alma, que tienen ya perfección. Mismo sistema aristotélico. Los animales, alma y mutabilidad. Las plantas tienen alma, vida. Los animales tienen alma y mutabilidad. Se mueven y tienen vida. El hombre tiene alma racional y perece. Los ángeles tienen alma racional inmortal. Y por supuesto Dios, que es existencia pura. Las 5 vías. También Santo Tomás de Aquino dice, no basta con creer. San Agustín decía, cree. Después pensá sobre eso que crees. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino dice, no basta con creer. A la persona que no tiene la capacidad de pensar, tal vez le baste, pero a la persona que tiene esa capacidad de reflexionar, de hacer filosofía, debe demostrar eso que cree. Y elabora sus 5 vías a posteriori, dice, de la demostración de la existencia de Dios. Hay un término a priori. Hay otro término a posteriori. Posteriori. Son 2 términos filosóficos. Se utilizan en todas partes, en la ciencia. A priori significa independiente a la experiencia. Experiencia sensible. A priori. A posteriori. Voy a dar ejemplo enseguida. A partir de la experiencia. Experiencia sensible. Sensible. A priori, entonces, independiente de la experiencia, o sea, algunos dicen antes de la experiencia, pero más bien es independiente de la experiencia. Ya existe, si se quiere. Y a posteriori, a partir de la experiencia sensible. Entonces, aquí nosotros vemos a posteriori, a partir de la creación, a partir de esto que vemos ya, podemos
demostrar que Dios existe a partir de las cosas que existen, a partir de todo esto que existe, ¿verdad? Yo puedo demostrar la existencia de Dios. Porque hubo teodiceas que se dieron a partir del a priorismo, o sea, de forma a priori, sin la experiencia sensible. Uno demuestra, o no tanto una demostración, porque no se puede tanto demostrar sin mostrar lo real. Sin embargo, algunos lo hicieron intelectualmente, como San Anselmo en su argumento ontológico. Se llama argumento ontológico porque es a priori, es puramente ontología y no tanto en cuanto a la experiencia sensible. También Descartes tuvo un argumento ontológico parecido a San Anselmo. Bueno, entonces el argumento o las 5 vías de Santo Tomás de Aquino tiene que ver con la demostración a partir del mundo creado, o sea, de forma a posteriori. Bien, también voy a decir después el argumento anselmiano, o sea, de San Anselmo, pero no confundan, no mezclen. Primera vía, la vía del movimiento, como actuación del móvil. La primera vía, vamos a poner primera vía. Del movimiento. Y directamente voy a poner aquí, ya que se repiten los términos. La causa incausada, no, del motor inmóvil. Hablamos un poquitito de pasada de esto. Motor inmóvil. Primer motor inmóvil. Dice Santo Tomás de Aquino. Eso tiene una explicación, pero como está en formato de diapositiva, entonces es breve. Dice, todo lo que existe es movido por otro. Todos los seres que existen son movidos por otros. Todos, sin excepción. Bueno, la excepción sería Dios, que nadie le mueve, ni se mueve, pero mueve a todo lo que existe. De ahí el término motor inmóvil. Motor inmóvil, ¿por qué? Porque mueve todo lo que existe sin moverse, sin tener movimiento alguno. La segunda vía dice, ahí sí, de la causa incausada. Todo lo que existe tiene causa en otro ser. Todo lo que existe. Ustedes, nosotros, yo, todos nosotros, en nuestros padres y así hasta encontrar un ser que no tiene causa alguna. O sea, nadie le hizo a Dios. Nadie le crea a Dios. Sin embargo, es la causa de todo lo que existe. Es la causa de todo lo que existe sin tener causa alguna. Es la de la segunda vía, dice, de un orden de causas eficientes. La tercera vía dice, la contingencia o limitación del existir. Esto en cuanto a la contingencia. Tercera vía. De la contingencia al ser necesario. Ahí creo que alguien pregunta algo, sale todo entrecortado, profe. Esto fue hace rato ya. No sé si alguien quiere ingresar o escuché un ruido. O salió. Profe, ¿puedes repetir otra vez la segunda vía, por favor? Sí. La segunda vía entonces dice del orden de las causas. De las causas eficientes. Todo ser tiene una causa. Incausada. ¿Y por qué me encausada? Bueno, no conozco. Todo ser tiene su causa, o sea, alguien que me hizo, me creó más o menos. De hecho, que los padres no crean, procrean, pero surjo de ellos. O sea, ellos son las causas de mi existencia. Ellos son las causas de mi existencia. Entonces, todo ser tiene una causa en otro ser.
una silla del carpintero, o una silla del árbol, y así. Vamos buscando la causa a cada ser, hasta llegar al ser que no tiene causa alguna. No tiene causa porque nadie le causó. Es la causa incausada, y es Dios. De la contingencia al ser necesario. Vemos que todos los seres somos contingentes, o sea, imperfectos. No existe ningún ser perfecto, salvo un ser que es necesario. Voy a explicar mejor. Todos nosotros somos seres contingentes, imperfectos. Pero no es que aquí el profesor Juan Saucedo es necesario. Es contingente nomás, está nomás. Si yo no estaba, si yo no existía, estaría otro profesor, sin ningún problema, ¿verdad? Y sería tal vez mejor que yo. Entonces, ¿qué problema? Si Juan Saucedo no existe, el mundo va a seguir siendo mundo. O si uno de ustedes no existe, el mundo igual va a seguir siendo mundo. ¿Entienden? No somos necesarios. Hay un solo ser necesario en este mundo. ¿Y por qué debe existir ese ser necesario? Porque ¿de dónde va a surgir todo entonces? De lo contingente pues no surge. Justamente es el principio cartesiano para expresar su ontología, o sea, su argumento ontológico a favor de la existencia de Dios. Bien. Miren, todos somos seres contingentes, salvo el ser que es necesario. Ya. La cuarta vía. Diversos grados de perfección. De los grados de perfección. Bien. Nosotros vemos este mundo ordenado en cuanto a perfecciones. Como lo mismo, como vimos recién en Santo Tomás de Aquino. Están las piedras que son inertes, las plantas que tienen vida, los animales que tienen vida y tienen mutabilidad, el ser humano que tiene alma racional pero que muere, los ángeles que fueron creados pero son creados pero inmortales, y Dios. O sea, vemos un sentido ordenado de grados de perfección. Eso nos da a nosotros entender que existe un ser perfectísimo. Ese orden nos hace entender que existe un ser más perfecto que los que vemos comúnmente. A eso se refiere entonces de los grados de perfección. Y la quinta vía, que es la vía de el gobierno de las cosas, del orden del mundo. O del que gobierna y ordena el mundo, del ordenador del mundo. Este mundo es, te escucho, Idalia. Sí, profesor, una consulta. Sí. Bueno, yéndonos a lo que dice la Iglesia Católica, nada más. Por eso mi consulta. Perfecto. Nosotros no entraríamos dentro de la cuarta vía. Nosotros, seres humanos, me refiero, el hombre. Porque para la Iglesia nosotros somos la creación más perfecta de Dios. A eso nada más me refiero, por eso es mi consulta, si nosotros no, como ejemplo, nosotros Sí. no entraríamos dentro de la cuarta vía. Sí, de hecho que estamos. Viste que grados de perfección. Plantas, bueno, piedras, plantas, animales, el hombre, y si quiere decir hasta el hombre. Pero si queremos pensar que existen los ángeles, están otros seres que son más perfectos, los ángeles. Y después eso nos hace suponer la existencia de Dios. Sí, perfecto. Ah, ya, muchas gracias. Ya. Listo. Y la quinta vía del orden del mundo. Este mundo está ordenado, infinitamente ordenado, podemos decir, en un sentido clásico. Sin embargo, bueno, no vamos a poner fisuras en lo que estoy diciendo. Si nosotros vemos los átomos, el mundo es tan ordenado y equilibrado. Eso nos hace suponer que alguien previamente ordenó este universo, este mundo. Y es Dios. Esa es la explicación. Entonces,
del ordenador o del gobierno de las cosas. Este mundo ordenado nos hace suponer que existió previamente un ser, o existe un ser que previamente ordenó este mundo antes de que existiéramos. Y la verdad que está bastante ordenado, ¿verdad? Salvo el COVID. Bueno, perfecto. Y en cuanto a la ética, las virtudes naturales y sobrenaturales y la búsqueda de la felicidad. En San Agustín, no sé si salteamos, pero los tipos de males creo que salteamos un poquitito. Terminamos con Santo Tomás y vuelvo brevemente a eso. Porque habla también un poquitito de ética en esa parte. Dice, las virtudes naturales son 4 virtudes. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Esto es en cuanto a las virtudes naturales de la vida moral. Y las virtudes sobrenaturales o teologales, dice, que perfeccionan la disposición humana, son la fe, la esperanza y la caridad. Ahí tenemos. La fe, la esperanza y la caridad. Y son infundidas por Dios. A partir del desarrollo de las virtudes, todas estas alcanzamos la felicidad. Un sentido un poquitito aristotélico trae ahí. Concepción de la sociedad, tipos de leyes. Tiene una inspiración aristotélica. El hombre es por naturaleza un animal social y la sociedad es para los individuos y no el individuo para la sociedad. Es importante también ese juego de palabras. La sociedad es para los individuos y no el individuo para la sociedad. El poder deriva de Dios y considera la monarquía moderada como la mejor forma de gobierno y la peor forma de gobierno, la tiranía. La monarquía es el gobierno de un rey, de un monarca, que va acorde con la iglesia. El monarca, el rey, es el representante de Dios sobre la tierra. El fin del gobernante debe ser brindar la garantía del bien común, eso es importante. ¿Qué significa el bien común? El bien para todos por igual y el bien común. La ley eterna, hay tipos de leyes. Ley eterna, ley natural y ley positiva. La ley eterna, dice, la razón citada sería el propio entendimiento de Dios. Los objetos de que ésta considera o gobierna son la totalidad de las cosas del mundo. Es la ley eterna. Su bien, la realización plena de cada una de sus disposiciones y la promulga el propio Dios, la ley eterna. La ley natural es la ley o prescripciones inscritos en la razón de todo hombre que ordena hacer el bien y evitar el mal. La ley natural. La razón del hombre dicta. Él ve el sentido común ahí, el sentido común. Y el punto medio o el justo medio lo ve el hombre en cuanto al equilibrio y al equilibrio con respecto a la naturaleza. La ley humana, dice, positiva, la promulga el legislador, descansa en su propia razón, tiene como objetivo el bien de la sociedad y se aplica a los seres humanos. Los 3 tipos de leyes. Y termina ahí Santo Tomás de Aquino. Y retroceder con respecto a el mal en San Agustín, que me parece que me pasó un poquitito. Yo dije el origen del mal, pero no dije en qué consiste el mal para San Agustín. Ahí está, sí. De hecho, que aquí no dice que es el mal. No lo dice. Dice, hay tipos de males. Bueno, el mal para San Agustín es la ausencia de todo bien. El mal es la ausencia de todo bien. Perfecto. Hay tipos de males. Hay 2 tipos de males. El mal como el pecado, que es el mal moral. El ejemplo del mal moral, entonces, es el pecado. Y el mal físico, las enfermedades. Entonces hay 2 tipos de males para San Agustín. Primeramente, el mal. El mal es la ausencia de algún bien. Para San Agustín,
Cuando no hay bien, entonces está el mal. Es más o menos como la luz que yo decía, ¿verdad? Dios ilumina y al iluminar, lo que se va escondiendo por detrás es el mal, en la oscuridad. Entonces, es la ausencia de algún bien. Y si quieres ver en un ejemplo concreto en cuanto al mal físico, al que le falta un brazo, entonces es la ausencia de un brazo. O al que tiene una enfermedad, es la ausencia de salud. Siempre hablamos de carencia. Bien, entonces hay dos tipos de males. El mal moral. Recuerden que esto es San Agustín. El mal moral es el pecado. Y el mal físico. Físico que son las enfermedades. Eso está también aquí. Bien, es todo. Pueden preguntar. Entonces, el sábado, para el sábado de mañana, temprano, desde las 7, yo ya voy a publicar el examen parcial. Solamente van a tener un día para hacerlo, todo ese día sábado. Si alguien tiene problemas, no puede hacer ese día, yo le puedo habilitar a esa persona, específicamente a esa persona. Entonces me avisa, en el mensajero me avisa y le puedo habilitar en ese momento, excepcionalmente. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, profe, ¿por quién fue influenciado Santo Tomás? Por Aristóteles. Por Aristóteles, sí. Profe, también otra pregunta. Sí. La respuesta de las pistas del examen que vamos a llevar, vamos a tener. Ese examen, sí, por supuesto, por supuesto. El día, a ver, si es sábado, el día domingo yo ya les voy a mostrar las respuestas. Sí. Incluso les puedo mostrar ese día. Voy a hacer que ese examen se pueda verlo. Vos rendís todo y ya vas a ver en qué me equivoqué, ¿entiendes? O sea, en qué te equivocaste. Y yo también puedo equivocarme. Ah, bueno, gracias, profe. Dale. Ya que no se va a poder más modificar. Sí. Y ese examen sí. Si me piden ustedes, profesor, ¿puedo rendir otra vez? No va a poder ser posible, porque ellos en la casa central quieren ellos medir qué tal están ustedes en el nivel. O sea, vamos aprendiendo, el profesor enseña bien o algo. Entonces es importante que ustedes rindan honestamente. Si te equivocaste lastimosamente. Pero que ya que puedas ver la respuesta ahí. Si te equivocaste y en qué te equivocaste. Sí, ¿alguna otra pregunta? Este es más o menos el examen que tiran así para sondear un poquitito cómo estamos. Seguramente van a tener en las otras materias también, no sé, pero en filosofía sí. Es el primer examen y va a ser de 50 puntos. Hola, profesor, yo soy nuevo y Esteban, quería sí. preguntarte, al ser nuevo, todo lo que está en la plataforma, lo que tengo que estudiar para poder prepararme para este examen que va a ser este sábado. Sí, están los videos de cada clase, están en cada parte. Acá, por ejemplo, está Aristóteles y ahí ya aparece material audiovisual es de la clase de esa fecha. Entonces están todas las clases y los contenidos están aquí. Siempre texto de la clase, diapositiva de la clase, que es el PowerPoint, y así. Siempre voy poniendo ya el material audiovisual. Desde la clase de hoy, por ejemplo, voy a poner aquí material audiovisual. Que por cierto, tengo que dejar de grabar. Ocurriendo más. Ahí detengo ya.